Pensemos en esto. Año 1960. El mundo pierde a Albert Camus en un accidente de auto. Y entre los restos del vehículo se encuentra un manuscrito de 144 páginas, su última novela, inacabada. No se publicó hasta décadas después, se llama El primer hombre. Y no es solo una historia, es, de lejos, la pieza más personal de Camus, una búsqueda de un padre perdido que termina siendo un descubrimiento de uno mismo. La historia nos sitúa en un cementerio, en Saint-Brieuc, Francia. Es aquí donde el protagonista se topa con una revelación, una de esas ideas tan simples, pero a la vez tan demoledoras, que lo cambian todo, que desmoronan por completo el sentido del tiempo y de la propia identidad. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el corazón de esta obra. Todo arranca con Jacques Cormery, que es básicamente el alter ego de Camus. Lo vemos de pie frente a la tumba de su padre, 40 años después de que éste muriera. Y es justo en este momento que la realidad tal como la conocía Jacques se quiebra. Lee las fechas en la lápida, 1885-1914. Hace un cálculo rápido, 29 años. Y de repente, ¡pum!, la verdad lo golpea. Él, el hijo, con 40 años, ya ha vivido más tiempo que su propio padre, a quien ni siquiera llegó a conocer. A ver, esta imposibilidad cronológica no es un simple dato curioso. Es el detonante, desencadena una crisis existencial profundísima. De pronto, el orden natural de las cosas se fractura y Jacques se siente lanzado a una búsqueda, casi una obsesión, por entender a ese hombre que le dio la vida y luego se desvaneció. Entonces, ¿quién era Henry Cormery, el padre? Para Jacques es poco más que un fantasma. Es un puñado de datos sueltos sobre una vida corta, una vida marcada por la dureza desde el principio. La vida de Henry fue una de constante lucha. Pobreza, desarraigo, trabajo sin descanso. Nació en una tierra que no era la de sus ancestros, se quedó huérfano de niño y su vida terminó abruptamente en una guerra, en un país, Francia, que apenas si conocía. Y su muerte fue así de brutal, de impersonal, casi un trámite burocrático de la guerra. Un solo fragmento de metal borró su existencia y dejó atrás a una esposa joven y a 2 niños pequeños. Uno de ellos, un bebé que nunca jamás conocería a su padre, Jack. Pero, a ver, ¿por qué Henry es un misterio tan profundo? La respuesta está en el mundo en el que creció Jacques. Un mundo, sí, de sensaciones muy intensas, de pobreza, pero completamente vacío de historias, de memoria familiar. Camus lo describe así: pobreza desnuda. O sea, un hogar con lo mínimo indispensable para sobrevivir. Ahí no había espacio para objetos con valor sentimental, ni fotos ni recuerdos que pudieran contar la historia de un pasado o mucho menos de un padre ausente. Y sobre todo lo que reinaba era el silencio. No era una de esas familias donde se cuentan anécdotas o se transmiten historias. Las preguntas no se hacían, las respuestas no se daban. El pasado sencillamente era un tema que no se tocaba. La que gobernaba ese hogar era la abuela, una figura imponente, una matriarca que imponía disciplina con un látigo. Su único enfoque era la supervivencia del día a día, la resistencia. No había lugar para la reflexión ni para la nostalgia. Estos son los pilares de la infancia de Jack. Una madre que no podía comunicarle el pasado. Una abuela enfocada solo en el presente más crudo. Y un tío que no hablaba. En un ambiente así, la figura del padre, lógicamente, quedó como un hueco, un vacío total. Pasan los años, y el Jacques adulto regresa a Argel. Por fin va a intentar desenterrar ese pasado. Empieza a interrogar a su madre, ya anciana, con la esperanza de poder, al fin, llenar ese vacío. Pero se da cuenta de que la búsqueda es casi inútil. La memoria de su madre está desvanecida, gastada por el tiempo, por una vida de trabajo duro. Ella no es una narradora confiable de su propia vida, y mucho menos de la de su esposo muerto hace tanto tiempo. Pero de repente, entre tantos, no sé, surge algo, un detalle conmovedor, un pequeño destello de la determinación de su padre, un hombre que a pesar de venir de un orfanato, estaba decidido a aprender, a construirse una vida que la guerra le arrancaría de raíz. Y esta es la anécdota más potente de todas, la que de verdad define el carácter de su padre. Es el único acto que revela quién era en el fondo. Un hombre callado, sí, pero con una brújula moral interna inquebrantable que se revolvía ante la violencia del Estado. Entonces vemos que la búsqueda del padre, en gran medida, fracasa. Pero es justamente este fracaso el que lleva al descubrimiento más importante de la novela, a una revelación sobre la identidad misma. Jack se da cuenta de que no puede heredar el pasado de un hombre al que no conoció. No hay historias que heredar, no hay lecciones aprendidas,
Y esta ausencia lo obliga a mirar hacia otro lado, a confrontar sus propios orígenes, no los de su padre. Y esto es lo que significa ser el primer hombre. Significa ser en esencia autocreado. Significa tener que navegar la vida sin un mapa, sin un legado que te guíe, forjando tu propio camino en un mundo que no te dio instrucciones. Las propias notas de Camus lo resumen perfectamente. El viaje del hijo no termina cuando encuentra al padre, termina cuando se encuentra a sí mismo, como el punto de partida de su propia historia. La búsqueda hacia el pasado se convierte en la base para construir el futuro. Y la obra, aunque esté sin terminar, nos deja con esta pregunta, que sigue resonando. Ante la falta de respuestas completas sobre de dónde venimos, ¿no estamos todos, en cierto modo, forzados a crearnos a nosotros mismos? ¿A convertirnos, al final, en el primer hombre o la primera mujer de nuestra propia estirpe?